Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy terminamos semana y terminamos mes porque es 29 de agosto del 2025 y ahora son las 7:43 de la tarde. Hoy, como he tenido un corre-corre, pues vamos un poco retrasados. Anunciarles, antes de que se me olvide, que no estaremos presentes hasta el viernes siguiente porque vamos a tener unos días de descanso, mi esposa y yo, unos poquitos días, 4 días nada más. Entonces será el lunes, martes, miércoles y jueves, y después ya el viernes estaremos de nuevo de vuelta. Y lo haremos con este vídeo del doctor Stephen Jones, con este nuevo capítulo de la leche de la palabra de Dios, el estudio de Hebreos capítulo 6 del 1 al 2. Ya saben que esto no es para niños, es para gente de tabernáculos que quiere ver la leche conforme o bajo la lámpara de la luz gloriosa de tabernáculos. Y son cosas que la mayoría de la gente que está en Pentecostés no conoce. Así que no se lo pierdan. Veremos en concreto, vamos a comenzar con la sección nueva que es sobre la imposición de manos. Aquí vemos a Jacob imponiendo las manos, lo que se llama la bendición cruzada, a Manasés y Efraín, poniendo su mano derecha cambiada, le correspondía al primogénito que era Manasés, pero sin embargo el Señor a través de Jacob o el Espíritu quiso darle la preeminencia a Efraín. Entonces Efraín y Manasés, aunque el orden era Manasés y Efraín. Y eso pues simboliza también cómo el Señor nos da la bendición cruzada a nosotros, por ejemplo, usándonos para hacer cosas que de forma natural no estaríamos capaces de hacer, porque si nosotros estamos capacitados con dones naturales para hacer cosas, cierto tipo de cosas muy bien, pues entonces Dios no tiene la gloria. Y así Dios escoge al que quiera y simplemente lo prepara y lo guía y lo unge para hacerlo. Bueno, Jacob impone manos a Manasés y Efraín. Sección 4, que es la imposición de manos, y veremos entonces el viernes siguiente, que no sé qué día cae, viernes de la semana que viene, sería misericordia, juicio, sí, será el día 5, supongo. Misericordia, juicio y consagración, la parte 1, y después también la parte 2, que será la propiedad de Dios y los días de fiesta. Dios es propietario porque creó esto, ¿no? Y vamos a ver qué es eso de la propiedad de Dios y también vamos a hablar de los días de fiesta. Bueno, dicho esto entonces, pues simplemente nos vamos a lo que tenemos para hoy, para acabar esta semana y este mes, que se toca, ya saben, hacer doble de Deuteronomio, segunda ley, discurso 5, y vamos a ver el capítulo 8 y el 9. Capítulo 8, múltiples esposas y riqueza de los reyes. Moisés continúa sus instrucciones para los reyes al tratar con múltiples esposas. Leemos en Deuteronomio 17:17. Ni tendrá muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni aumentará para sí plata ni oro en gran manera. El Señor quiere que de alguna manera siguieran dependiendo de Él. La cuestión de nuestra tendencia es a tenerlo nosotros todo controlado y todo preparado, pero entonces cuando nos ocurre eso, pues no recurrimos a Dios, no dependemos de Dios porque nos creemos autosuficientes y ahí es donde nos caemos. La cuestión de la poligamia. Incluso hay gente que, yo he visto alguno escritor, de hecho algunos libros tengo puestos para el tabernáculo, que dice que la poligamia, según él, que está bien.
Pero bueno, vamos a ver que no es así, ¿no? La cuestión de la poligamia. Esta admonición no especifica cuántas esposas puede tener un rey, a menos que la interpretemos literalmente como algo más que una esposa. Esta era la ley que el apóstol Pablo debió tener en mente cuando instruyó a Timoteo sobre los obispos, quienes eran gobernantes de la iglesia. Escribió en 1 de Timoteo 3:1 y 2. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Es necesario, pues, que el obispo sea irreprensable, marido de una sola mujer. Pero bueno, también ahí Pablo decía que cada uno permanezca en el estado que fue llamado. Imagínese que usted era polígamo y tenía 4 esposas y se convierte, pues ahora no puede echar a las esposas. El Señor, pues, consiente que usted conserve sus esposas, porque no las va a dejar en la calle, ¿no? Entonces, pues bueno, si él permite, y supongo que hará que se conviertan, pero luego, lógicamente era en esos casos, ¿no? No en la generalidad. En aquellos días la poligamia se practicaba en toda Judea, incluso entre los sacerdotes. Sin embargo, Pablo exige que los obispos sean irreprensibles esposos de una sola mujer. Ese, por ejemplo, que tenía 4 mujeres, pues no podría ser obispo, porque tenía 4 mujeres y lógicamente sería un mal patrón, un mal ejemplo, ¿no? No sería duplicable. El hecho de que Pablo no profundice en esto y sin embargo exponga su caso con claridad demuestra que ya había tratado este tema con Timoteo y las iglesias en general. Esto es un simple recordatorio, no una defensa de su postura. De igual manera, Pablo extiende la prohibición a los diáconos en los versículos 12 y 13 diciendo: los diáconos sean maridos de una sola mujer y buenos administradores de sus hijos y de sus propias casas, porque los que ejerzan bien el diaconado alcanzan para sí un alto grado de honor y una gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. En años más recientes, algunos han intentado aplicar estos versículos al divorcio y al nuevo matrimonio, como si dijeran que un oficial de la Iglesia solo debe casarse una vez. Pero esto no es lo que Pablo estaba diciendo. El tema era la poligamia, no el nuevo matrimonio. Ya saben que sobre eso del nuevo matrimonio tenemos un libro que además lo tenemos grabado también en el canal de YouTube, en este canal, donde se habla de que divorcio y nuevo matrimonio no es adulterio, no es pecado. Y está muy, muy bien explicado y explica la confusión de las malas traducciones que han hecho en los evangelios de la palabra echar y de la palabra divorcio. Una cosa diferente era echar a una mujer sin darle acta de divorcio, que uno la ponía a las patas de los caballos, y otra cosa muy diferente era pues echarla o divorciarse, pero darle el acta de divorcio para que la mujer pudiera volver a casarse, pudiera rehacer su vida y demás. Imagínese que sé que la echaba de casa sin acta de divorcio y esa mujer ya se había buscado otro compañero o lo que sea, o, pues incluso imagínese que ahora el marido la volvía a reclamar, pues era un problemón, ¿no? El que se presentaba ahí. O sea, está claro que el divorcio está consentido, ¿no? Para que tenemos que tener mucho cuidado para elegir la esposa o el esposo que Dios tiene para nosotros, para que no tengamos que andar de divorcio en divorcio y tiro porque me toca. Bien, además, así como Moisés no intentó limitar la poligamia a todos los hombres, Pablo tampoco extiende su prohibición más allá de los obispos y diáconos. Sin embargo, Pablo define la prohibición de Moisés como una sola esposa, y este es un ejemplo de cómo la unción de Pentecostés impartió una mayor comprensión de la ley por medio de la mente de Cristo bajo el nuevo pacto. Y por eso Tabernáculos también, con una nueva ley más potente, corrige errores de una visión más corta o menos profunda, menos nítida, menos discernidora de Pentecostés. Es evidente que los vencedores están llamados a gobernar y reinar con Cristo, Apocalipsis 5, 10 y 26. Por lo tanto, este principio también se aplica a ellos, y todo aquel que aspire a ser vencedor debe considerar esta ley con atención. Las esposas del rey David. Cabría preguntarse entonces sobre las esposas de David. Antes de ser rey, David tuvo 2 esposas, Ahinoam y Abigail.
Primero de Samuel 30:5 y segundo de Samuel 2:2. Tras convertirse en rey, también reclamó a Mical, hija de Saúl, segundo de Samuel 3:14, pues Saúl se la había prometido a David muchos años antes. Más adelante leemos en segundo de Samuel 5:13. Mientras tanto, David tomó más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. En segundo de Samuel 11 leemos cómo Betsabé se convirtió en la esposa de David. Aunque esto ocurrió en circunstancias desfavorables, su hijo Salomón se convirtió en el heredero del trono de David. Muchos han señalado que tener varias esposas causa múltiples problemas familiares. David tuvo muchos de estos problemas, al igual que Salomón después de él. Primero de Crónicas 3 del 1 al 9 nos da una lista de las esposas e hijos de David. Aún así, el hecho de que David tuviera más de una esposa, no solo antes de ser rey, sino también después, indica que la poligamia en sí no estaba prohibida por la ley, ni siquiera para los reyes. La ley no especificaba cuántas eran demasiadas, sino que dejaba que cada persona se dejara guiar por el Espíritu. Esto cambió solo bajo el nuevo pacto. Dado que ambos pactos eran en realidad pactos matrimoniales, el tema de la poligamia debe analizarse a la luz de estos pactos. El antiguo pacto era un pacto matrimonial legal, pero también representaba a la esposa como esclava. El nuevo pacto revela un tipo diferente de matrimonio, representado por la relación de Sara con Abraham, pero visto con mayor claridad en la Iglesia. Por esta razón, no podemos simplemente considerar las múltiples esposas de David como el arreglo ideal bajo el nuevo pacto. Se produjeron ciertos cambios del antiguo al nuevo pacto. Uno de ellos se produjo en la relación entre esposos y esposas, como expliqué en mi libro Matrimonio de Antiguo y Nuevo Pacto, otro libro que toca este tipo de temas, que también lo tienen en este canal ya de YouTube grabado en vídeo, y también es un libro que ustedes pueden descargar de los blogs como siempre, como es habitual. El otro cambio fue de la poligamia a la monogamia, pues esto era necesario para implementar el cambio en la relación entre esposos y esposas. Las esposas de Abraham. En el libro de Génesis, Abraham tuvo problemas con solo dos esposas, Agar y Sara, y recordemos que Agar no era una concubina. Yo no sé por qué yo tenía la idea de que era una concubina, no, era una esposa, una segunda esposa. Los problemas parecen centrarse en la transferencia de autoridad. En el caso de Agar y Sara, cada una quería que su hijo heredara la primogenitura. Finalmente, Agar tuvo que ser expulsada antes de que el hijo de Sara pudiera ser establecido como heredero. Saben que Ismael representa pues a los problemas que nos creamos nosotros, los Ismaeles que engendramos, debido a nuestra precipitación en la fuerza de la grande. Puede ser casarse con una esposa indebida, puede ser un ministerio que hemos creado sin que el Señor nos haga dado luz verde para ello, que luego tendremos que echar, que va a ser como aguijones en nuestros costados hasta que lo echemos. Ese es el problema que trajo Abraham con el asunto del Ismael que engendró a través de Sara, la esclava. Bueno, esto también cuando expulsó a Ismael, convirtió a Abraham en esposo de una sola esposa, dado que su historia establecía una alegoría para quienes le sucedían, sugiere que la monogamia es la norma bajo el nuevo pacto. El ejemplo de Salomón. Los hijos de David se convirtieron en rivales por el trono. David eligió a Salomón para el trono, pero Absalón y Adonías intentaron reclamarlo en diferentes momentos. Era común que los príncipes se mataran entre sí en su afán por el trono. Véase Segundo de Reyes del 10 al 7. Así también en años posteriores de la Iglesia encontramos obispos dispuestos a conspirar unos contra otros e incluso a matarse entre sí para apoderarse del oficio de obispo. Dicha carnalidad no se puede detener prohibiendo los matrimonios múltiples, pero el problema se puede limitar siguiendo la prohibición de Moisés. En última instancia, el problema es la mente carnal y solo se puede resolver, perdón,
cuando el pueblo se niega a apoyar a los líderes de la Iglesia con mentalidad carnal. Si hay un líder con mentalidad carnal, pues no lo debemos apoyar. Por ejemplo, creo que es en Hebreos 12 cuando dice someteos a los pastores, ¿eh? Pero en el versículo anterior nos habla de considerar su comportamiento, considerando su conducta. Si su conducta no es correcta, si sus doctrinas no son correctas, si tiene una mentalidad carnal, pues no tenemos que someternos, ¿verdad? Al contrario, tenemos que levantarnos contra eso. Al parecer ni David ni Salomón sintieron la necesidad de limitarse a una sola esposa. Salomón tomó 700 esposas y 300 concubinas. Ahí está. Primero de Reyes 11:3. Cifra muy superior de la de su padre. Es evidente que las escrituras registran esto no para justificar sus actos, sino para presentarlo como un ejemplo de exceso. Deuteronomio 17:17 dice, ni tendrá muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. En Primero de Reyes, en Primero de Reyes 11:3 leemos de Salomón y sus mujeres desviaron su corazón. Eso es lo que le pasó por meterse en camisa de 11 varas. Cuando llegamos a Jesucristo, el verdadero y último heredero del trono de David, vemos el ejemplo de la verdadera legalidad. Aunque no se casó con una novia terrenal, vemos que se dice que la Nueva Jerusalén es su novia. Apocalipsis 21, versículos 2, 9 y 10 y Gálatas 4, versículo 26. Bajo el nuevo pacto, la Nueva Jerusalén es su novia bajo el nuevo pacto. Al igual que Abraham, Jesús tuvo dos esposas, la vieja Jerusalén y la Nueva Jerusalén, y al final él también tuvo que expulsar a la esclava. El resultado fue que Jesús solo tiene una novia, no dos, como algunos han señalado, han ensañado. Cristo tuvo solo una esposa bajo el antiguo pacto. En otras palabras, primero se casó con Agar en el monte Sinaí, un matrimonio que finalmente fracasó y terminó en divorcio. Jeremías 3:8. El Señor se tuvo que divorciar y echar de la casa, que era la tierra, a las tribus de Israel al cautiverio. Más tarde comenzó a preparar una nueva esposa, Sara. Actualmente nos encontramos en los últimos días de su preparación para el matrimonio, que es lo que lleva haciendo desde entonces. Así pues, si bien la Biblia no prohíbe específicamente la poligamia, tampoco la aprueba. En el caso de los reyes, la ley de Deuteronomio 17:17 revela la mentalidad de Cristo y su desagrado por la multiplicación de esposas. Pero es sólo más adelante, en el nuevo pacto, que la ley se aclara aún más mediante los escritos de los ungidos de Pentecostés. Mediante los escritos de los ungidos de Pentecostés. Estos muestran que los líderes y gobernantes deben tener una sola esposa. Esto sigue el ejemplo de Cristo mismo, cuya esposa es la Nueva Jerusalén. Los escritos de los ungidos, los que han sido ungidos para escribirlos, hacer los escritos de Pentecostés, o mediante los escritos, podemos poner ungidos de Pentecostés. Ganando riqueza para los reyes. La parte final de Deuteronomio 17:17 dice, ni amontonará para sí oro ni plata en exceso. De nuevo, Moisés no especifica cuánto es demasiado, pero esto revela algo sobre la mentalidad de Cristo. Cuando reyes y líderes se enriquecen como resultado de su cargo, suele indicar una ventaja injusta sobre la persona promedio. Dicha riqueza puede ser resultado del trabajo honesto o puede obtenerse mediante soborno y robo. La mentalidad de Cristo nunca legisla contra el trabajo honesto, sino contra el amor al dinero, que es la avaricia, que es la raíz de todo mal. Primera de Timoteo 6:10. Y ahí tenemos, por ejemplo, el que fuera rey de España, que vino con una mano delante y otra detrás, y luego pues estaba entre las personas más ricas del mundo. Lo echaron no por eso, sino porque estaba en malas cosas, en corrupción y demás, y tuvo que abdicar. Pregúntenle al rey de Marruecos a ver cómo vive su pueblo y cómo vive él, y las riquezas inmensas que tiene. Pregúntenle a Fidel Castro,
y a su compañero, a su hermano y al que esté ahora, cómo viven ellos y cómo vivía su pueblo en la suma pobreza. O pregúntenle, pues, a Nicolás Maduro, que se está llevando, parece ser ahora, en aviones y en camiones y como de lugar, ¿eh? Los lingotes y los dólares. Tremendo, ¿no? Como demuestra el ejemplo de Salomón, perdón, la mentalidad de Cristo nunca legisla contra el trabajo honesto, sino contra el amor al dinero, avaricia, que es la raíz de todo mal. 1 Timoteo 6:10. Como lo demuestra el ejemplo de Salomón, la abundancia de oro y plata nunca es suficiente para satisfacer el corazón. Primero de Reyes, capítulo 10, dice, y es así, ¿no? Porque los que tienen y tienen y tienen, miren esos que les llaman el 1% de la gente o los que son del 3%, el 10%, tienen riquezas que aún no podrían gastar ni en 1000 vidas, pero acumulan y acumulan y acumulan porque no se sacian nunca. Y no les importa lo que están robando a los demás y que los demás vivan la pobreza porque ellos dicen, todo para mí. Bueno, Primero de Reyes 10 dice, y el peso del oro que entraba en manos de Salomón cada año era de 666 talentos de oro. Así el rey Salomón llegó a ser mayor que todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Hizo el rey que la plata fuese tan común como las piedras en Jerusalén. Esa plata era, vamos, como escarabilla. Aún así, aumentó los impuestos al pueblo para financiar una multitud de proyectos de construcción. Esto indica que gastaba demasiado o que estaba acumulando su riqueza y obligando al pueblo a pagar impuestos que excedían el mandato bíblico. Esto llegó a su punto álgido tras la muerte de Salomón, pues entonces el pueblo solicitó una exención de impuestos a su hijo Roboán. ¿eh? Primero Reyes 12:4. Este se negó y el reino se dividió. Él les preguntó a los jovencitos, los asesores viejos, incluso que había tenido su padre, le aconsejaban que rebajara, porque la gente estaba muy cargada, pero él luego consultó a sus amigotes, los jovencitos, y dijeron, no, hombre, que tu dedo pulgar es como los lomos de Salomón o algo así. Y él dijo, no, los voy a aumentar. Y eso que causó precisamente la escisión del reino. Y eso es lo que está ocurriendo en muchas naciones. Aquí en España y en Europa tiene que reventar alguna vez. Ahí la gente tiene que trabajar 7 meses para el gobierno, hasta el mes de agosto, o 8, algunos. Todos en general pagamos del 50 al 70%, algunos más. César Vidal decía que él trabajaba 2 meses para el noviembre y diciembre. El resto todo se lo quitaba al gobierno. Imagínense, pues eso trae a la larga pobreza, trae división, trae revoluciones y no sé, parece que estamos llegando otra vez a la época en que van a tener que ponerse las guillotinas o algo así, porque es que no tienen reparo. Hasta Pedro Sánchez ya es como el rey de Marruecos. La gente de los volcanes están allí todavía después de casi 3 o 4 años durmiendo en contenedores y los agricultores a los que se les ha quemado el campo, que lo han hecho a propósito para esas tierras ahora explotar las tierras raras y demás, pues están viviendo también, les dan 500 euros, madre mía, y cosas así, ¿no? Y él, pues, en el palacio, allí, vuelos en el Falcon para aquí para allá, ahora Andorra, al hotel más spa, más caro, más lujoso de todo Andorra, y no solo un habitacioncito para él y su esposita. No, hombre, no, como tienen el séquito real, toda una planta para el solito. Así es la mentalidad de la mayoría de los gobernantes que tenemos en Occidente. Quizás la lección de este ejemplo, dice el doctor Stephen Young, es que cuanta más riqueza recibe un rey, más cree que necesita y merece. La riqueza en sí no es mala, pero tiende a magnificar la carnalidad y la avaricia que alberga en su corazón. Quizá la razón por la que la plata y el oro se relacionan con el número de esposas que un rey pueda tener es porque tanto la riqueza como tener varias esposas desvían el corazón de los reyes del servicio a Dios. El dinero y las esposas. Decían las 3 Fs, ¿no? La fama, las faldas y las finanzas.
Parece que la mente carnal considera la riqueza y o las esposas como una validación divina de su llamado. Esto puede fácilmente desviar el corazón de los reyes y llevarlos a usurpar el trono para su propio beneficio, en lugar de verse como simples administradores del trono de Dios. Hay en otros países donde ellos son los empleados, el presidente y los ministros son empleados al servicio de la gente y viven en sus propias casas, se pagan sus propios gastos. Este se va de vacaciones a cuenta de todos los demás. Bien, capítulo 9. Escribe tu propia copa de la ley. Tenía un mandato de que los reyes tenían que escribir, como un copista, el libro de Deuteronomio para ellos mismos, asesorados por los sacerdotes, por lo que fuera, por los escribas, pero tenían que hacer su propia copia para que así tuvieran esa copia en su habitación, siempre delante, ¿no? Y tuvieran la ley bien metidita en el coco. La siguiente instrucción que Moisés da a los futuros reyes de Israel se da en Deuteronomio 17, 18 al 20. Y sucederá que cuando se siente en el trono de su reino, perdón, escribirá para sí una copia de esta ley en un rollo en presencia de los sacerdotes levitas, y la llevará consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se envanezca por encima de sus compatriotas, ni se desvíe del mandamiento, ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que él y sus hijos perduren en su reino en medio de Israel. El rey debía escribir su propia copia de la ley y discutir su significado con los sacerdotes mientras la escribía. Una vez que dominara lo que los sacerdotes ya entendían, podría meditar sobre ello más tarde y permitir que el Espíritu Santo le enseñara más, o quizás corrigiera la comprensión de los sacerdotes. En este caso, el rey debía seguir las leyes alimentarias, pues debía comer y rumiar. Levítico 11.3, ya hemos visto esto de lo que es comer y rumiar, ¿verdad? Meditando en la palabra y asimilándola por el Espíritu. La pezuña hendida, acuérdense, cuando cualquier alimento espiritual que se consuma sin una segunda obra del Espíritu para digerirlo adecuadamente es impuro. Por esta razón, el rey David no solo leía la ley a diario, sino que también meditaba en ella para obtener la mente de Dios. El Salmo 1, versículo 2 dice del hombre bienaventurado, sino que en la ley de Yahvé está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ese es el hombre bienaventurado. Asimismo, el Salmo 119, versículos 47 y 48 dice: y me deleitaré en tus mandamientos que he amado, y alzaré mis manos a tus mandamientos que he amado, y meditaré en tus estatutos. Sin la acción del Espíritu Santo, leer la ley o cualquier parte de la palabra aporta solo aporta el tipo de conocimiento que tiende a inflar el ego. Primera de Corintios 8 al 1, y nos convierte en escopetas repetidoras de versículos, bla, 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 con los que acosamos a la gente y presumimos de que somos muy bibliófilos. Pablo lo comprendía, pues pero lo que pasa, perdonen, es que cuando no usamos la palabra de Dios con discernimiento, con la revelación del Espíritu Santo, y la usamos a destiempo, la usamos mal, lo que hacemos es cortar las orejas de la gente, como hizo Pablo, usar la espada al cortar la oreja de Malco, ¿no? Eso es un tipo de que nosotros podemos dejar a la gente sorda a la palabra de Dios, porque vamos, van a rechazarla debido a que ¿eh? La usamos mal. No somos obreros diestros que trazan con sabiduría la palabra. No la sabemos manejar, la memorizamos incluso, pero no comprendemos sus principios, no sabemos usar adecuadamente. Bueno, decíamos que tiende a inflar el negro, 1 Corintios 8.1. Pablo lo comprendía, pues había sido educado en la ley en la escuela de Gamaliel, a los pies de Gamaliel. Los escribas y fariseos se enorgullecían enormemente de su conocimiento de la ley, pero no la entendían verdaderamente. Si la hubieran entendido, no habrían rechazado al Mesías cuando vino. Si la mujer
perdón, que la mujer, madre mía, ¿dónde me sacaba eso? Si la hubieran entendido, ésta los habría humillado. Moisés dice que una verdadera comprensión de la ley humilla al hombre, pues Deuteronomio 17:20 dice, para que su corazón no se enaltezca sobre sus compatriotas. La humildad es un requisito para los reyes en el reino de Dios, ya sea que la apliquemos a los reyes de Israel o a los vencedores en la manifestación final del reino. Repito esa frase: la humildad es un requisito para los reyes en el reino de Dios, ya sea para que la apliquemos a los reyes de Israel o a los vencedores en la manifestación final del reino. Cuando los hombres comen, ¿eh? ¿eh? entre comillas, comer la carne de la palabra, pero no la rumian, ese alimento sigue siendo carnal para ellos y el resultado es orgullo. Pero cuando meditan en la palabra, el Espíritu Santo la convierte en una revelación. Y entonces podemos decir con Pablo en Romanos 7:14, sabemos que la ley es espiritual, ¿eh? No es natural, no es carnal. Esto no significa que la ley no tenga aplicación física o terrenal en un sistema judicial terrenal. Más bien significa que el juez comprende la mente de Cristo al aplicar la ley en cada situación, de modo que siempre emite un veredicto que Cristo mismo emitiría. Esto requiere no solo un conocimiento de la ley, sino una interiorización de la misma, de modo que esté escrita en el corazón, según el nuevo pacto de Hebreos 8, que nos dice Hebreos 8 y 10. Requiere no solo un conocimiento de la ley, sino una interiorización de la misma. La palabra tiene que pasar de estar fuera, en un libro físico, a estar encarnada en nuestro corazón. Y eso viene por rumiarla, por la meditación, por la aplicación que nos hace el Espíritu de ella, de sus principios a través de la vida, a través de los problemas, de las tribulaciones, de las circunstancias de la vida. Solo así podemos entender realmente la palabra. Esto dice... Perdón, eso ya lo leímos, se nos dan los ejemplos bíblicos de Saúl y David para mostrarnos el contraste entre un rey rebelde y uno que era un hombre conforme al corazón de Dios. Es dudoso que Saúl hiciera su propia copia de la ley. No hay duda de que David escribió su propia copia y meditó en ella día y noche. Observe la diferencia en su forma de reinar. Ambos fueron ungidos por Dios y ambos reyes fueron escogidos personalmente por Dios. Si Saúl no se hubiera rebelado, teóricamente habría tenido una dinastía ininterrumpida. Después de todo, el propósito de escribir esta ley y meditarla se declara en Deuteronomio 17:20, para que él y sus hijos pudieran prolongar su reino en medio de Israel. Sabemos, sin embargo, que Saúl no estaba destinado a gobernar Israel eternamente, pues pertenecía a la tribu de Benjamín, como ya hemos estudiado esto también, primero de Samuel capítulo 9, versículos 1 y 2, y se había profetizado que los reyes vendrían de Judá, Génesis 49:10. De todas formas, como metió la pata, pues está eso previsto, yo ya lo sabía. David era de Judá y se consideraba mayordomo del trono de Cristo. No se enorgullecía sobre sus hermanos ni trataba el trono como si fuera suyo. Entendía la ley y conocía la intención de su autor. Por estas razones, el espíritu de la ley, la intención del autor. Por estas razones, Dios hizo un pacto con David, diciendo en el Salmo 89, versículos 36 a 37. Su descendencia perdurará para siempre, y su trono será como el sol delante de mí. Será firme para siempre como la luna, y el testigo en el cielo es fiel. Selah. Medite. En otras palabras, a David se le dio la promesa de que el Mesías, el último rey de Israel, provendría de su linaje. Al final el Mesías resucitaría de entre los muertos y alcanzaría la inmortalidad. La promesa del cetro, una vez otorgado, no tendría fin, y los de su casa, la familia de la fe, llamados vencedores, gobernarán bajo su liderazgo hasta que todo se cumpla. Cristo, como murió y resucitó, y es el rey, pues ese rey no muere nunca, porque la vida de resurrección no puede volver a morir. Entonces,
es el único y para siempre. Qué gloria bendita cuando le tengamos aquí. Y los que tengamos la gracia de poder gobernar con él, bajo su liderazgo, pues también será maravilloso. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, pues hasta aquí es lo que teníamos para el día de hoy. La próxima vez que abordemos esto, no lo tengo preparado, será el capítulo 10 y probablemente el 11. No he podido mirarlo, lo veremos en otra ocasión. Se lo diré en el próximo vídeo que hagamos. Y bueno, como les dije, no vamos a estar entonces hasta el viernes que viene, Dios mediante, cogiendo el fin de semana, pues ya sabe que pues ahí es una semanita, ¿no? Nada más. Pero bueno, nosotros básicamente lo que vamos a coger son 4 días. Entonces, pues ya sabe, no se me vayan muy lejos y pórtenseme bien para que el Señor los cuide y los trate como se merecen. Y entonces, pues solo me queda rogarle al Señor que les dé estos días que no vamos a estar, que los cuide, que los proteja y que lo pasen bien, que disfruten también, que aprovechen para descansar, si tienen tiempo, repasen los vídeos antiguos, lean los libros que no han leído. Y bueno, pues eso nos viene bien de vez en cuando a todos, porque a veces los que vamos por delante les traemos un poquito sin resuello, porque quizás corremos bastante, nos dedicamos completamente a esto, pero la mayoría de ustedes pues no se dedican completamente a esto, sino que tienen sus trabajos y demás. Esto, pues seguir el ritmo a veces se hace un poco difícil, yo lo comprendo. Por eso, céntrense en lo esencial, en lo importante y no pierdan mucho el tiempo en cierto tipo de noticias, de vídeos, de canales y demás, sino céntrense en lo importante. Bueno, también como siempre, rogarle al Señor la luz de tabernáculos para entender esta ley de forma cabal como es debido, perdón. Bueno, pues entonces, como siempre, emplazándoles para el viernes siguiente, Dios mediante, como siempre, pásenlo bien.